Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer esa historia de ese sacerdote, de ese religioso, diácono, hermano de la comunidad, que realiza un ministerio extraordinario en nuestras respectivas parroquias y que muchas veces queda un poquito ahí en lo oculto, pero que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos al invitado especial, el reverendo diácono Joey Vizcarrondo. Bienvenido, reverendo. Saludos, padre, y gracias por la invitación. Sí, reverendo diácono Joey Vizcarrondo, aunque en realidad el nombre es Joseph Vizcarrondo. Lo que sucede es que muy pocas personas conocen quién es Joseph, así es que todo el mundo me conoce por el diácono Joey. Así es que encantado de estar aquí con ustedes. Estamos haciendo hoy una revelación. El Así mismito es. Diácono Joseph, para los que no lo saben. Joseph Vizcarrondo, eso es correcto. Así bien, vamos a decir New Yorker, porque eres New Yorker, nacido en los New York. Eso es correcto, padre. Nacido en Manhattan, en New York City, en el 1960. Mira, no tiene problema en decirlo. No tengo problema con decirlo, yo estoy orgulloso de mi edad. Nacido prematuro, soy un hijo que fue criado prematuro y que por gracia de Dios pues estoy aquí 61 años después compartiendo todas las cosas que el Señor me ha permitido compartir en estos 61 años. Qué bien. ¿Vienes de una familia que ya estaba allí establecida o viajaron en algún momento por cuestiones de trabajo tus papás? ¿O cómo se establecieron tus papás o se conocieron ellos en Nueva York? Pues ellos se conocieron en Puerto Rico, ambos se conocieron en Puerto Rico, pero mis abuelos se mudaron para Nueva York obviamente en aquel momento fue la época de la emigración de los puertorriqueños a Nueva York. Y ellos fueron uno de los que se fueron junto con toda su familia, mi mamá, sus hermanos. Y luego papi se fue para Estados Unidos y buscó a mami, pero eran bien jovencitos. Mami, estoy hablando de que en aquel momento tendría unos 14 o 15 años y papi unos 20, 21 años. Wow. Cuento largo corto, la sigue, la busca y a los 16 años casi de mami se casan, papi y mami, allá en la ciudad de Nueva York. Tienen rápidamente 18 años, 19 años, mi hermano mayor, y 2 años después, pues nazco yo también. Dentro de un marco de una familia joven que vivía dentro de una revolución para esos años, que ya venía a los 60, 70, dentro de una revolución social que iba a afectar también a todos los matrimonios, y siendo ellos jóvenes, pues a través del tiempo, pues también les afectó. En su estabilidad. Y su estabilidad como matrimonio y todo lo demás, y cuando yo tenía escasamente 9 años, pues se divorciaron y decidieron enviarnos a vivir a Puerto Rico con nuestros abuelos, a mi hermano mayor y a mí, manteniendo siempre la comunicación con nosotros. Esto fue el año 1969, que llegamos a Puerto Rico sin saber qué era Puerto Rico. No habíamos venido nunca a Puerto Rico. Mira. Entendíamos que venía para un sitio donde habían chozas, porque veníamos de los edificios y de las grandes ciudades, y no sabíamos qué era Puerto Rico. Y llegamos a Puerto Rico y me encuentro con mis primos, quienes habían venido un año antes que nosotros, hablando español, y yo decía, ¿y el inglés? ¿Dónde está el inglés de ustedes? ¿Se les olvidó? No, es que nosotros ahora hablamos español. Y dentro de esa realidad, pues tengo que decir que aunque mami y papi eran jóvenes y no conocían mucho ni practicaban tan activamente la fe, siempre nos mantuvieron en el colegio católico. En Nueva York estuvimos en el colegio St. Thomas Aquinas, que era en Crotona Park, en el Bronx. Y cuando llegamos a Puerto Rico, nos matriculan en la Academia de Santa Teresita, en la calle Eloísa en Santurce, donde terminé mis estudios hasta 4º año y de corazón soy teresiano, soy royal. Los años vividos en Santa Teresita fueron los mejores años de mi vida, aunque no necesariamente mis mejores años de vida dentro de la iglesia. Claro.
De eso vamos a hablar un poquito. Pero cuando llegas de Nueva York, ¿dónde vivían tus abuelitos? Los abuelos maternos. Mis abuelos en aquel momento vivían, mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, vivían cerca de la calle Loíza, en la calle Moncita, en Santurce, al ladito de la Academia de Santa Teresita. Pero allí vivimos unos 3 o 4 meses cuando nos mudamos para Carolina y vivimos en Vistamar, yo diría aproximadamente unos 15, 18 años en Vistamar, cerca de Santa Gema. Y después de eso, pues yo estuve viviendo con ellos, o sea, yo seguí viviendo con mis abuelos en Carolina hasta que fallecieron ambos de ellos. Mi vida en torno a Carolina, pues era muy poca porque yo, al estar estudiando en Santa Teresita, frecuentaba los lugares de Santurce o los lugares en donde estaban mis amigos, que eran parte de la academia, que eran, aunque muchos eran del área de Carolina, lo que frecuentaban eran lugares cerca de Santa Teresita, pero no lugares de la iglesia. Hacía muchas maldades el joven Joey. Pues mira, el joven Joey, te puedo decir que hacía muchísimas maldades. ¿Qué lugares más frecuentaba? ¿Cuáles eran sus hobbies? Mira, yo era... Para hablar de lo bueno. Se rían. No, gracias a Dios nosotros siempre fuimos eran atletas. Maldades buenas. Fuimos atletas siempre. ¿Qué practicabas? Pista y campo. Pero eso se ve que hace tiempito, ¿no? Hace tiempo que no lo practico, desafortunadamente. Pista y campo. Si le digo a todo el mundo que llegué a jugar en el equipo de baloncesto, en el banco. Porque yo baloncelista no fui, jugué pelota, jugué en unos cuantos equipos de la academia. Y fuera de los equipos, eso fue en los años yo diría más o menos los años de intermedia. Cuando entro a la escuela superior, yo no era el mejor estudiante del mundo. Por alguna razón, mi hermano era un estudiante de 4 puntos y yo no era el estudiante de 4 puntos. Recuerdo aquella maestra que me dijo una vez, en la vida tú eres notable o eres notorio. Si eras notable es porque te reconocían por cosas buenas que habías hecho en la vida. Si eras notorio, pues obviamente por las cosas no tan buenas que habías hecho en la vida. Y como yo no era notable, yo decidí ser notorio. Y yo dije, pues entonces, si no me conocen por lo bueno que puedo hacer, porque no quería, sino sencillamente había tomado la decisión de no serlo, pues empecé a hacer maldades, empecé a salir, mi deporte favorito dejó de ser el béisbol, se convirtió en el billar. Que es un deporte si se sabe jugar, pero obviamente en aquel momento de joven... El ambiente donde estaba el billar no... El ambiente va a hacer la diferencia y a mí me gustaba mucho, me encantaba muchísimo el billar y no que sea malo, pero en el momento en que estaba jugando como joven que era, pues obviamente no había tiempo de estar en la iglesia. De hecho, recuerdo que mi abuela nos comentó en un momento determinado, mi abuela no era católica. Mi abuela era metodista. Bueno, de hecho, en el hogar donde vivíamos nosotros, vivía mi abuela, que era metodista, mi tía, su hija, que en aquel momento era soltera, que era pentecostal, y yo, que era católico. Pero de Villar. Pero católico de Villar, correcto, católico de Villar. Y recuerdo que abuela me dijo un día, no vas a ir a la iglesia, porque yo asistía a Santa Gema. Pero dejé de ir de la noche a la mañana. Y tuve un tiempo sin ir y me dice, ¿no vas a asistir a la iglesia? Y yo, no, abuela, ya yo no voy a ir más a la iglesia. Y ella me dijo, si no vas a la tuya, tienes que ir a alguna, pero no vas a dejar de ir a la iglesia. Y la acompañé a ella a la iglesia metodista. Después de haberla acompañado a la iglesia metodista, acompañé a otras personas a la menonita, a la bautista. Yo visité una peregrinación. Todas las iglesias. Y dato curioso, en aquel momento entendí que en cada una de las parroquias y de las iglesias que iba visitando, habían jóvenes muy bonitas que te daban el deseo de querer volver nuevamente a la iglesia. Pues siempre buscabas una razón. Okay. La gente decía, pero tú estás yendo a la iglesia. Sí, estoy asistiendo a la iglesia. No estaba asistiendo a la iglesia, estaba asistiendo porque tenía un motivo ulterior para estar allí. Por lo tanto, mi vida de iglesia no existía como tal. Sí, fui criado en ese momento la iglesia más atractiva era donde la nena esa era la iglesia más atractiva. Y podía moverme de una a otra sin problema ninguno porque no conocía el significado ni la realidad de lo que era la iglesia, ni la católica ni ninguna de las otras. Por lo tanto, esa era mi
mi movimiento era marcado por dónde estaba la muchacha que en ese momento me interesaba. Qué interesante. Sigo con mis abuelos, fallece mi abuelo, que era para mí en ese momento la figura paterna, porque como papi estaba vivo, pero papi, la comunicación con papi, que luego hablaré un poquito más de papi, no era la más efectiva del mundo. De hecho... Porque tu papá se quedó en Nueva York y continuó su vida. Ambos se quedaron en Nueva York, viviendo en sitios se separados. A casar, tuvieron más... Pues establecieron su familia. Mami se volvió a casar. Papi, pues, siguió, no volvió a casarse, pero sí... pero te dio unos cuantos hermanos. Tengo 2 hermanos adicionales en Nueva York, a quienes amo inmensamente, y otro hermano de parte de madre aquí en Puerto Rico. Pero esa relación no era que era como con tu abuelito acá. Pues mira, la relación de papi, el abuelo? La relación de papi fue esta relación porque yo, ese amor por el billar y por todo lo demás, yo siempre entendí que lo había heredado de papi. Por lo tanto, mi relación con papi no fue la mejor del mundo, no había comunicación. Y cuando restablecimos la comunicación, fue a raíz de la boda de mi hermano mayor, que nos encontramos luego de la boda y sorprendentemente fuimos a 2 sitios que siempre lo llevaba aún después de haber entrado en mi proceso de conversión. Papi era un amante del hipismo y cada vez que venía a Puerto Rico pedía que lo lleváramos al hipódromo. Y esas 2 veces recuerdo que compartí con papi en el hipódromo y en el billar. Claro, pues papi era un amante del billar y un amante del dominó. Pero fuera de eso, papi, su relación con Dios era una relación muy de él. La tenía, pero una relación fuera de estructuras religiosas. Mami, por su parte, era un poquito más estructurada, pero como tenía que trabajar para podernos mantener, porque ella era la que, también eso, papi en aquel momento no aportaba, su mami tenía que trabajar dobles turnos para poder enviar dinero para Puerto Rico, para que sus hijos pudiesen estudiar en un colegio católico y no tuviesen que estudiar en escuela pública, reconociendo que por la sangre de los hijos había que mantenerlos en un lugar donde por lo menos alguna formación le pudieran dar, porque tal vez si los metían en escuela pública los perdía. A lo mejor los perdía, por lo menos el pequeño lo iba a perder, porque el mayor pues siempre fue un poquito más serio, más entregado a las cosas, más centrado en lo que necesitaba. Me estaba hablando de tu abuelito, volví a Nueva York, pero esa pérdida de la muerte de tu abuelo, ¿cómo? ¿Qué edad tú tenías? Mi abuelo fue la figura del padre, del esposo, del abuelo, que yo siempre mantengo bien presente, porque mi abuelo fue un hombre que trató no solamente a mi abuela, sino a todas las personas que yo veía a quien trataba, con tanto amor y con tanto respeto, que yo sé que lo que yo soy hoy en día como esposo, como padre, como ser humano, en gran parte se lo debo a esa imagen de abuelo. ¿Cómo se llamaba abuelo? Gilberto Pérez. Y abuelo, cuando abuelo muere yo tengo unos 17, 18 años. Joven, sí. Todavía yo vivía con ellos a esa edad. No es como los muchachos hoy en día, que ya a los 18 se van. Yo estuve con ellos hasta que me casé. Abuelo muere a esa edad y soy yo quien tengo que entonces ir a ver y certificar el proceso y trabajar con abuela. Pero fue un proceso que siempre le digo a la gente que aquel día que abuelo murió, aquella noche que abuelo murió, que toda la familia llegó y nadie quería dormir en la cama donde abuelo había muerto. Y fue la noche en que más feliz yo dormí en cualquier sitio, en esa cama. Así es que sí, abuelo es una figura central dentro de mi crecimiento y formación como ser humano. No necesariamente como cristiano, pero sí como ser humano. Esas bases humanas. Que las mantengo todavía. ¿Cómo identificas que hubo un día de conversión, un proceso de conversión? Es un proceso, no es un día de conversión, es un proceso de conversión porque, como te dije, yo estaba bien alejado de la iglesia, a mí me gustaban las parrandas y me gustaban las fiestas y me gustaban todo lo que fuera lo que nosotros entendemos que es de mundo y hablamos muchas veces de mundo, pues yo era amante de todas esas cosas. Y el proceso de conversión fue paulatino. Dentro de una de esas relaciones, pues yo entré en una depresión
me alejé de todos y de todo. Y conozco a dos seres humanos espectaculares que son mis compadres hoy día, que eran maestros. Yo fui maestro de inglés y de matemáticas durante 3 años en educación. Y estudiar profesión de contabilidad. Soy contable, O sea, pero era maestro de inglés y de matemáticas, mira. curiosamente, de niños de 4º y 5º año. Y ahí es que conozco a mis compadres. De hecho, los conozco porque mami me invita a sus bodas. Me dice, ¿me quieres acompañar a la boda de Luis y Tere? Y yo le digo, yo no los conozco, pero vamos. Y bendito el día en que los conocí, porque con ellos yo salía de parranda también. Ellos parrandeaban conmigo en las Navidades. Y recuerdo siempre que unas Navidades, y esto siempre lo cuento porque es la primera manifestación que tengo en mi vida del Señor. Unas Navidades, estoy en unas parrandas y me había tomado unas cuantas copas de vino, pero tenía fiebre. Y hasta me sentía enfermo, pero no dejé de parrandear. Mis compadres no cesaban de invitarme a la iglesia y yo siempre les decía que no. En el 1982, un sábado me dicen, ¿nos acompañas a misa? Y cuando yo fui a decirles que no, yo sentí dentro de mi corazón que el Señor me decía, pudiste ir a parrandear estando enfermo y estás utilizando la excusa de que no te sientes bien para no visitar mi casa. Y en aquel momento yo recapacité y le dije a mis compadres, los acompaño, y hasta el día de hoy. Así que yo siempre daré gracias a Dios por haberlos conocido a ambos, porque fueron puente y vínculo para mi regreso a la iglesia, porque todavía yo los estaba acompañando. Sí. No había todavía una profundidad de fe, no había una experiencia de fe. Estaba regresando a aquel lugar de donde había salido, donde me había educado, donde había recibido sacramentos, que era a través de Santa Teresita, pero sacramentos haciendo checkmarks. Done, 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 y seguimos hacia adelante. Pero sigues trabajando, te dedicas en el trabajo privado como contable, todavía estás trabajando. Yo no era contable en aquel entonces, porque estoy trabajando de maestro, porque dentro de la realidad que yo vivía, que yo sé que muchos jóvenes hoy en día viven también, yo vivía un desconcierto de hacia dónde yo iba a ir. Yo estudié en Mayagüez, yo estudié en Carolina, yo estudié en Río Piedras. Yo me he movido de universidad en universidad, por poco las conozco todas las universidades de la isla, pero sí, finalmente me gradué de contabilidad de la Universidad de Puerto Rico de Recinto Río Piedras y ejerzo contabilidad durante los últimos 40 años. Estuve 30 años trabajando, 27 años trabajando establemente en una corporación dedicada a la industria de plásticos y recientemente, hace aproximadamente 1 año y 8 meses, estoy trabajando en una empresa de distribución de alimentos como contable también. En esos años como profesional llega ese proceso, dentro del proceso de conversión, porque siempre estamos convirtiéndonos en el camino de la fe. Hay un proceso particular hacia el diaconado. ¿Cómo se da? Es que esto es una historia que en ese regreso a la iglesia, asistiendo a la iglesia, el Señor te da por donde a ti te gusta y te vayas sintiendo cómodo. Me invitan unas personas que en aquel momento yo desconocía, que si yo quería ser parte del coro de la parroquia. Y yo les digo que sí. Y poco a poco así me fui envolviendo en la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz en Sabana Gardens. Y me incorporé al grupo de jóvenes ya mayor, pues ya yo tenía ya 25, 26 años cuando me incorporé al grupo de jóvenes, cuando todos eran de 18, 19 años. Yo era el viejito del grupo, pero me incorporo y voy aprendiendo y contagiándome de esa alegría que ellos tenían en la iglesia. 1984, vivo la experiencia a través de un hermano de la comunidad que me invita a cursillo de cristiandad. Siempre hay un momento en que el Señor... Yo no sabía que era cursillo de cristiandad. Vamos a cursillo de cristiandad y voy a cursillo de cristiandad. Ya estabas más dócil. Ya estaba mucho más dócil. Antes había que alarte para llevarte a la iglesia. Sí, ahora vas a donde te inviten. Y ya no era buscando a ver dónde estaban las más bonitas. Ya era buscando a ver qué experiencia tenía el Señor, qué quería el Señor de mí. Me invitan a un cursillo de cristiandad y ese fin de semana tengo una hermosa experiencia de encuentro con el Señor. Pero tengo una hermosa experiencia de encuentro con el Señor
no necesariamente como la de Pablo, que nos tumbó del caballo y ahora de aquí para adelante vamos a seguir al Señor. El Señor está ahí. Yo creo que puedo seguir con el Señor de la mano, viviendo como estoy viviendo hasta ahora. La realidad no fue esa, la realidad fue que después de experiencias, de mucho compartir dentro del movimiento Cursillo de Cristiandad, comienzo entonces a servir en el movimiento de Cursillo de Cristiandad, en los cursillos de juventud masculina, y a entender que en el mundo habían jóvenes que estaban dispuestos a trabajar por el Señor, por un Señor que ellos habían conocido, que yo también conocí a los 24 años. Pero sigo en ese proceso voy poco a poco, como siempre le digo a la gente, acercándome a la misa, y le empiezo a coger el sabor a la Eucaristía. Y empiezo, a través de lo que nos enseñaban y nos compartían en cursillo, a través de las distintas actividades, a amar la Eucaristía y asistir diariamente a la misa. Y eso me va llevando a un proceso de conversión. No es que el proceso venga de la nada, sino en esa experiencia, en esa relación con Jesús, es que vamos llegando a ese camino de conversión. Hay mucha historia, muchos años, pero llega ese momento de maduración en ese proceso de fe, al punto de acceder a un sacramento del sacramento de la ordenación diaconal. Entiendo que fue en 2018, eres de la clase 15. Clase 15, el 1 de noviembre del 2018, eso es correcto. ¿Cómo ese paso ha marcado un antes y un después en tu vida de fe muy, muy grande? ¿Cómo has recibido ese ministerio y qué servicios se te han encomendado dentro de ese ministerio, las experiencias, ¿verdad? Brevemente, porque el tiempo nos va corriendo. Tengo muchísimas experiencias, pero mira, yo creo que el diaconado llega a mi vida a raíz de esos 20 y tantos años de estar sirviendo en Cursillo de Cristiandad, sirviendo una comunidad, no necesariamente dentro de una parroquia, sino una comunidad que hacía falta escuchar, pero sentía que el Señor me decía, necesito un poco más. Y recuerdo que hace 10 años atrás, nuestro párroco me decía, no es el momento. Dice, padre, no hay problema, yo sigo haciendo lo que yo tengo que hacer. Y cuando la gente me preguntaba, para hacerte el cuento largo o corto, me preguntaban, muchas personas, ¿has considerado el diaconado permanente? Y yo le digo, si el Señor así lo quiere, así será. Yo no le voy a meter presión. Y llega el momento en que sí, abre la convocatoria de clase 15, mi esposa era coordinadora de la catequesis dentro de mi comunidad, tengo que hablarle a mi esposa, el regalo que el Señor me dio en el 1991, que durante este año cumplimos 31 años de casado y para la gloria de Dios, espero que se dupliquen esos años, si el Señor nos da la salud. Y 2 hijas de bendición. Y 2 hermosas hijas de bendición, Génesis, de 29 años, y Nicole, que tiene 23 años. Así es que yo he sido más que bendecido y el Señor me pedía más. Y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Yo te entrego todo lo que tú necesites de mí. Todo lo que tú quieras que yo te dé, yo te lo doy. Y sí, llegó el momento, la convocatoria de la clase 15, entro al proceso y decía, Señor, yo veía tantos hombres tan santos allí. Yo decía, tú te equivocaste conmigo. Aquí hay tantos hombres tan y tan santos. Y veía que durante el proceso quedábamos pocos, quedábamos tantos. Y a fin de cuentas miro a mis 19 hermanos que se ordenaron conmigo y sigo diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque me has permitido llegar a mi ordenación. ¿Qué puedo hacer por ti? Y Él me dice lo mismo, sé mis manos, sé mis pies con alegría, sé tú mismo. Lleva el mensaje mío como yo lo llevaba, que era en el día a día, no necesariamente en un altar, en el día a día lleva mi mensaje a un mundo que está tan necesitado de mensajes de alegría, de esperanza y de fe. Y eso lo estás haciendo en los últimos años de un modo extraordinario, porque te sigo por las redes sociales también y tienes un ministerio muy bonito ahí con el reverendo Vicente también. Si nos puedes hablar de ese ministerio. Eso surge a raíz de la jornada de la juventud, que unos jóvenes de mi parroquia regresan diciendo que el Papa le había pedido
que tenían que hacer lío, calmar lío. Y yo digo, Señor, pero si no solamente son los jóvenes quienes tienen que calmar lío, nosotros también tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos cruzados de brazos. En ese entonces Vicente estaba compartiendo unas reflexiones con un grupo de hermanos que nos mantuvimos juntos durante la preparación y lo pusimos en oración ambos y surge el proyecto de diaconía después de muchos días de oración. ¿El nombre completo cómo lo pueden conseguir? Diaconía con aroma de Jesús. Así, por las redes sociales. Sí, porque estábamos buscando un nombre que fuera llamativo, que la gente supiese, y eso es lo que queremos hacer, tratar de un modo diferente de llevar el aroma de Jesús utilizando las redes, porque ya entendimos que la comunidad no se circunscribe únicamente a eso que tenemos físicamente alrededor, sino que ahora la comunidad se ha aumentado. Hay una iglesia. Y tenemos una iglesia que, dada la pandemia y la realidad de la pandemia, ha recurrido entonces a las redes sociales y nosotros hemos entonces intentado no solamente dejar que los jóvenes, porque los jóvenes están en todas las redes sociales, pero nosotros como diáconos que también vean que la iglesia se hace presente, no solamente en los rezos de rosario, porque tenemos un rosario desde la pandemia, sino a través de acompañar a la gente durante todo este proceso de la pandemia, en cada uno de sus procesos, porque hay llamadas que se nos hacen de forma individual. Así es que sí, bendiciones por demás. Interesante, reverendo, todo ese proceso, a veces piensan que vienen los diáconos y los curas de familias así, muy de rezar todos los días, de misa, y el Señor nos va llamando por sus caminos misteriosos, y qué bueno también tu respuesta, y ahora ese ministerio extraordinario que están realizando. Les invito a todos que vayan por las redes de Diaconía con Aroma de Jesús, que allí van a encontrar un contenido muy, muy extraordinario. Muchas gracias por tu tiempo y rezamos por tu ministerio. Gracias por eso, a ti, eso es bien importante, que siempre recen, no solamente por mi ministerio, por el ministerio diaconal, que es un ministerio de servicio, de entrega, y no solamente de estar en un templo, sino un servicio de entrega a las personas que tanto lo necesitan. Amén, amén. Ha sido una alegría encontrarnos nuevamente en tu programa, Palabras con Sabiduría. Pueden seguirnos al Canal 13 por todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, igualmente las de Padre Jorge Yamil y las de Diaconía con Aroma de Jesús también, así lo pueden encontrar por estas plataformas. Pueden encontrarnos también por todos los programas, ¿verdad?, que están ya subidos al canal de YouTube, así que pueden acceder a ellos. Esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión aquí en el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el contenido de fe y cultura, el mejor contenido.